Bueno, señores, estamos ya sobre el tema, sobre el plato fuerte del día de hoy. Doctor, cuando hablamos de la necesidad de hacer una evaluación integral, de nosotros verificar cómo anda nuestro sistema corporal en términos general, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo iniciamos? Porque hoy nos toca hablar de la ecocardiografía, pero me gustaría que usted nos orientara cómo se debe hacer una evaluación cardíaca, cardiovascular, mejor dicho, integral. ¿Por dónde se debe comenzar? Bueno, lo primero es un buen interrogatorio. Hablando con la gente. Hablando con el paciente sobre los motivos por los cuales visita al médico, en este caso al cardiólogo, Sí. cuáles son los síntomas que tiene y hacer una especie de descripción de esos síntomas, de cómo, cuándo, con quién. Es decir, las 5 preguntas que siempre hacemos. O sea, un dolor, ¿dónde es el dolor? ¿Cuándo inició el dolor? ¿Con qué se asocia el dolor? Sí. Claro. ¿Qué tiempo dura ese dolor? Pero lo primero es hablar con el paciente y sacar informaciones que tiene el paciente. Claro. Entonces, vamos a ir sobre los síntomas. Entonces, después, tú haces una descripción de eso y además complementa, porque hay cosas que están relacionadas, que el paciente muchas veces no lo interpreta. Uno dice, bueno, pero ese dolor tiene cuál característica. Y entonces ahí uno dice, bueno, como hay dolores, por ejemplo, el dolor torácico, que es una causa muy frecuente de que los pacientes acudan al cardiólogo. Le duele el pecho, ¿no? Pero tú tienes un grupo de condiciones clínicas que pueden producir dolor en el tórax, ya sea directamente del tórax o que ocurren en el cuello o que ocurren en el abdomen y se van a reflejar en el tórax. Entonces, ahí tú tienes que complementar esos datos para hacer lo que se llama el diagnóstico diferencial. Hoy pensando en tu diagnóstico diferencial, es como hacer un edificio donde tú vas colocando bloques, dependiendo de lo que tú has diseñado o de lo que piensas diseñar en busca de lograr un objetivo, que en este caso es el diagnóstico. Sí. Por supuesto que ahí, en ese interrogatorio, interviene la historia pasada de esa persona, es decir, desde su nacimiento, ¿cuántas libras pesó al nacer? ¿Por qué es importante ese dato, doctor? Bueno, porque si tú naces con un peso por debajo del estándar establecido como normal, que son 2.5 kilos, se considera que tú vas a tener riesgo en el futuro de desarrollar enfermedad. En primer lugar, diabetes. El bajo peso. Sí, bajo peso al nacer. Pero por también, otro lado, nace con menos nefronas también. O sea, que tienes que cuidar tus riñones. Sobre todo si todavía no están maduras, no está maduro el sistema renal, ¿no? Aparte de eso, si también nace con un peso muy elevado, los macrosómicos, ¿verdad? Los macrosómicos, 9 libras o más, entonces también tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, es malo el bajo peso, pero también si es macrosómico, si tiene más de 9 libras, también es un factor deleterio. Negativo no solamente para el que nace, sino también para la madre. Y para la madre también. Exactamente. Por eso es importante. Incluso lo que pasa es que la cultura nuestra, por un problema de educación, ¿verdad? Nació criado ese muchacho. Tú le preguntas a los estudiantes de la misma universidad, ¿cuántas libras ustedes pesaron? Y tú ves que de 22, 23, 3 levantan la mano. No saben. No saben. Y es extraño porque uno que viene de pueblo, la gente antes sabía cuánto pesaban sus hijos, a qué hora nacían sus hijos. Sí, eso es cierto. Entonces, ¿cómo se ha ido perdiendo ese valor? Usted ha dado un dato sumamente importante. Nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros sabemos cuánto pesaron nuestros hijos, ¿verdad? Y qué día nacieron, y a qué hora nacieron. Y todo tenían un cuadernito. Hoy día no sabe nadie. Saben el día que nació porque de casualidad celebran porque hay que declarar, ¿no? Celebran el cumpleaños. No, entonces, fíjate, ahí entonces se agrega otros factores, por ejemplo, dependiendo del sexo en la mujer. Ahora se habla mucho del tiempo en que aparece la primera menstruación y relacionada con riesgo cardiometabólico. Sí, doctor. Sí. La menarquia. menarquia. Es otro programa que hay que armar. Claro. Entonces, fíjate qué otras enfermedades tú has tenido para buscar si hay alguna relación o alguna asociación o que pudiera dar pista a que aparte de que tú vayas por un síntoma,
tú tengas otra cosa que no la estás evidenciando y que está en tu cuerpo. Vamos a darle Y eso es chance a la trascendente. Vamos a darle chance a la gente. 809-682-9850 es la línea nacional y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días. Buenos días, doctora Mauri, saludos. Hola, hola. Pido excusa de antemano porque no estoy escuchando el programa porque no se está escuchando en la página web Rumba 98.5, que es por donde habitualmente lo escucho, Okay. ni tampoco en YouTube. Por eso solamente llamaba para eso, para Alertar, tenemos problemas. Correcto. Sí, exacto. Muchas Estamos gracias. teniendo problemas Gracias, técnicos muchas gracias para la por... transmisión en vivo en la página web. Ok, así Bueno, que pues. vamos a tomar nota de eso, a ver si restablecemos lo antes posible la señal. Por ejemplo, hay manifestaciones clínicas que tú te preocupas en preguntar desde cuándo, es decir, desde la infancia, desde cuándo. Por ejemplo, yo vi una paciente, perdona, Mauri, que me salga un poco, una vez que vino de Estados Unidos, que decían que era asmática, y cuando yo comencé a interrogarla me di cuenta que la paciente no era asmática. Es más, un médico de Estados Unidos que fue alumno mío le dijo a ella que él no creía que tuviera asma. Y la paciente lo que hacía era embolismo pulmonar por trombos en las piernas. Y lo que más hacía la señora era bailar. Ay, ay, ay. Y llena de varices. Y tratada toda la vida como asmática Como también. asmática. Entonces, fíjate, hay cosas que tú las vas relacionando. O sea, las palpitaciones, ¿desde cuándo son las palpitaciones? Son ahora. Es con qué está relacionada, con el estrés, con determinado tipo de situaciones. Es decir, entonces tú vas armando una especie de bloque en la que tú vas colocando lo que te va pareciendo que puede tener el paciente y lo que puede ser diferente a lo que tú estás pensando. Ahí entra en juego entonces ya la historia, además de si eres alérgico, si tienes hábitos tóxicos como fumar, como tomar alcohol con frecuencia, si eres deportista o no, si tienes alguna discapacidad, etc. Si has sido operado y de qué has sido operado y por qué fue operado. ¿Ves? Porque te vas a encontrar con cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, un joven que fue a verme porque con 28 años, porque estaba orinando sangre, tenía una hematuria. Entonces, la historia de este muchacho, la única historia que tenía era que había sido operado de apendicitis. ¿Sabes cuál era el resultado? ¿Cuál? Que le habían amarrado el uréter del riñón Derecho. sí, y se provocó una hidronefrosis y ese era el daño que tenía ese muchacho. ¿Eh? Tú imaginas cómo tú vas encajando, porque uno Entonces, la importancia que tiene. Entonces el médico tiene un método, se llama el método clínico. Ese método clínico incluye esa entrevista, esa conversación tan importante, tan necesaria e insustituible que la práctica médica siempre tiene que hacer uso de ese aspecto de la medicina. El razonamiento lógico, sistemático de cada elemento que te va a permitir construir ese diagnóstico. Exactamente. O acercarte a ese diagnóstico, porque es bueno volver a repetir que los diagnósticos de la mayoría de las enfermedades, por no decir todas, lo podemos hacer en un 85% con un buen historial. Por ese método. En esa consulta, doctor. Ese método, que tú lo que vas a hacer con la tecnología es documentar o descartar confirmar o esclarecer un diagnóstico diferencial. Es decir, tú puedes ver cosas que te pueden parecer, inclusive con la misma tecnología, te pueden parecer una cosa y no lo es. Sí. Entonces, eso te va a ti induciendo. Muchas veces no lo puedes hacer de entrada. Tú tienes una sospecha diagnóstica. Entonces, en la medida que tú complementas, tú vas armando ese diagnóstico definitivo. Bien. Entonces, doctor, esa es la forma en que nosotros debemos entrar a abordar un paciente, ¿verdad? Pero el día de hoy nosotros nos interesa que usted nos explique un tanto de la ecocardiografía cuando decidimos hacer un ecocardiograma para evaluar el corazón. ¿Qué es un eco? ¿Qué es un ecocardiograma? Antes, Mauri, recordar que es muy importante la historia familiar, que mucha gente la desconoce, porque hay muchas enfermedades relacionadas con la herencia.
con factores genéticos, como incluso hasta el lugar donde tú vives, porque hay enfermedades que son propias de cierta zona o del tipo de trabajo que tú realizas. Sí, es que... Bueno, el ecocardiograma no es más que el uso del ultrasonido. Es una especie de sonografía. Es sonografía, es una sonografía. Especializada, Yeah. porque el transductor que se utiliza, el dispositivo que se utiliza Para que se recoge la información. para emitir ese ultrasonido tiene una frecuencia diferente, y entonces, porque el corazón es un órgano en movimiento. Totalmente. Eso le da una particularidad que no es lo mismo como hacer una sonografía de abdomen. Claro. La vesícula usted la explora con un tipo de transductor, pero el corazón tiene que ser con algo que capte Específico. en movimiento. Correcto. Sí. Y no solamente eso, sino que ya ha ido modernizándose en los últimos 50 años de diferentes aplicaciones que se le han introducido a ese ultrasonido, como es el Doppler, como es el Doppler a color, como fue la introducción de la ecocardiografía transesofágica, la ecocardiografía de estrés para provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y relacionarlo si tiene enfermedad coronaria o no, porque cuando tú aumentas la frecuencia cardíaca pueden aparecer los cambios que ocurren en un paciente que tiene enfermedad coronaria. Entonces, el ecocardiograma se ha convertido en un elemento fundamental en la evaluación final de todo paciente que busca una evaluación cardiovascular. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma es una prueba, es un procedimiento que te permite ver las estructuras del corazón. No hay radiografía de tórax. Y solamente otras imágenes, como la tomografía, la resonancia, pero son diferentes porque son complementarias. Y el eco es la más sencilla porque es el que está más disponible, es el más económico y se puede repetir cuantas veces tú quieras. Pero además sin necesidad de agredir al paciente. Exacto, no tienes radiación, por ejemplo. Pero hay un dato también interesante, doctor. Como es sonido la fuente que tú utilizas, es un video lo que tú estás haciendo. Claro, recoges un video de las estructuras. ¿Por qué se llama eco? Porque usted emite ese sonido y de allá para acá lo que se refleja son las estructuras por las características del sonido, que antes, cuando comenzaba, lo que tú veías eran las estructuras en movimiento o estáticas. Entonces, como se ve, por ejemplo, la sonografía abdominal. Entonces, por eso la ecocardiografía tuvo una importancia tan grande en la cardiología que ya tú no te puedes desprender de ella. Claro. Y además que es un video. Ahí es donde yo voy, doctor, Claro, que cuando usted está haciendo un eco, usted está haciendo es un video del corazón. Se traduce en unas, sobre el papel hay unas curvas, sin lugar a duda, pero te traduce una imagen. Sí. Y puedes ver tabique, y puedes ver válvulas, y puedes ver la aorta, y puedes ver la arteria pulmonar, y puedes ver todas las estructuras cardíacas, tú lo puedes ver, el pericardio, si está afectado o no está afectado. Entonces, tú puedes ver las anomalías, sí. defectos genéticos, congénitos, que tú vas a ver en un niño que haya nacido con problemas, o un adulto que nació con problemas pero que no sabía que lo tenía. Un saludo muy especial al doctor Gerardo de la Rosa, mi amigo y una persona a quien apreciamos mucho. Claro, es uno de las estrellas, uno de los profesores de carrera más dilatada, más amplia en la República Dominicana y en la región, el doctor Gerardo de la Rosa, a quien le enviamos un saludo, un cardiólogo exquisito y sobre todo un compañero y amigo suyo. No solamente un gran profesional, sino un gran ser humano. Un ser humano. Eso es el complemento más importante. Sí mismo, y saludar a Rosa. Entonces, fíjate que la ecocardiografía te permite evaluar la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, por un lado. Sí. Sí. Y como te decía que a veces hay algunas alteraciones en tu corazón que si tú no haces un ecocardiograma no las vas a percibir, a menos que cuando ya comiences a tener manifestaciones clínicas. Entonces, por eso el ecocardiograma es parte de la evaluación cardiovascular. Es decir, ya tú no te quedas solamente con un electrocardiograma y una radiografía de tórax. ¿Y el electro qué es para la gente? Por cierto, la radiografía de tórax se ha como medio olvidado también, ¿no? Es un complemento importantísimo. Y cosa incorrecta. No. El dejar de hacer una radiografía, toda la información que hay en una radiografía, claro, y lo barato que es y lo fácil que es. Doctor, entonces, ¿qué es el electro? ¿Qué es el electro? La electrocardiografía no es más que recoger de manera gráfica la actividad eléctrica del corazón. El corazón tiene electricidad. Igual que el cerebro, sí, igual que los músculos, sí, porque esa electricidad que se transmite en
en los músculos también tiene que ver con el sistema nervioso. Y también esta electricidad del corazón tiene que ver mucho con el sistema también neurológico. Muy importante. Tenemos un sistema eléctrico en nuestro corazón que es muy parecido. Yo siempre se lo dibujo a los pacientes como si fuera el breaker de las casas. Porque a partir de esa plantita, que sería como el breaker, el generador, de donde sale la electricidad, se van una serie de alambres. ¿A dónde? A cada habitación, a la cocina, a la sala. Entonces así mismo pasa con el corazón. Porque tiene yo le llamo sus habitaciones al sistema eléctrico del corazón. Yo le llamo Claro. el sistema de conducción del corazón, yo le llamo que es como una especie, y así se lo enseño a los estudiantes de premédica, estructura y sistema, como el inversor que hay. Nosotros tenemos nuestro sistema eléctrico que viene viene de afuera, sí, de claro. sur, Sí. ¿verdad? El cableado normal, pero dentro tenemos un inversor. Claro. Normalmente tenemos un inversorcito ahí para, cuando se va la luz. para si se va la luz, una plantita. plantita de emergencia. Entonces, No, pero lo más importante, que tenemos dos plantitas. ujú, Tenemos uno, que es el que genera el nodo la actividad sinusal. normal, que es el nodo sinusal, y tenemos uno que el creador nos puso ahí más abajo, El nodo sinoauricular, ¿verdad? sí, que entonces si este comienza a fallar o falla, él entra. Pero además el corazón tiene una capacidad por ese sistema de conducción de que es excitable. El músculo cardíaco es autoexcitable. Se hay un paro- autoestimula. ¿Y si hay un paro cardíaco, por ejemplo? Bueno, hay pacientes que tienen paro cardíaco Ujú. y él vuelve y regresa solo. Pero no Regresa siempre. solo. No siempre, ¿verdad? Pero con Pero con masaje, el masaje, cardíaco, entonces, con masaje cardíaco podemos ser se capaces. yompea. Exacto. Es Con- como tirar un carro. No, es como cuando usted tiraba el motor o el Exactamente. carro de cambio, que tú Exacto. le agarraba, lo enclochaba, Sí. le daba para allá, Soltaba. soltaba y arrancaba. Entonces, eso Así mismo. se registra la actividad eléctrica a través de el El electro electrocardiograma. y se va a estar usando electrocardiografía siempre, ¿verdad que sí? Siempre, Siempre, porque ¿verdad? es parte, es un complemento, es un complemento importantísimo. Así es. Me llama la atención, doctor, que usted iniciaba diciendo que la ecocardiografía es una sonografía que se hace al corazón. ¿Qué tipo de profesional o qué capacitación debe tener quien realiza este estudio? Porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Vamos Sí. a ver. En principio, el cardiólogo. El Pero cardiólogo. se considera que ya la ecocardiografía es una subespecialidad, independientemente de que durante tu formación tú haces una rotación especial y siempre te integren en el conocimiento, pero necesita una subespecialización que es la que te va a dar el conocimiento sólido para poder hacer las buenas interpretaciones y no cometer errores. Okay. De tal manera que ya tenemos el ecocardiograma incluso fetal. Puede hacer un eco al feto y darte cuenta si tiene una patología. Eso lo hacen más los pediatras hoy día. Ujú. Y también los anestesiólogos cardiovasculares se han entrenado, pero básicamente en la ecocardiografía transesofágica, porque durante la cirugía, como no se puede trabajar en el tórax, lo que se introduce es una sonda muy parecida a la que se usa para hacer una endoscopía, es decir, una gastroscopía, y eso se lleva hasta el esófago, y a través del esófago, que está colocado por detrás del corazón, tú puedes ver estructuras, mejor todavía, algunas estructuras, que en el ecocardiograma que tú haces en la superficie externa del cuerpo. Porque por ahí tú puedes ver mejor la aorta, tú puedes ver mejor algunas válvulas y algunas estructuras internas del corazón. De ahí que eso es sumamente importante. Por ejemplo, hay personas que tú puedes hacer un diagnóstico que nadie estaba pensando, que tiene un tumor dentro del corazón. Ujú. Pequeño tumor que no produce nada, pero está ahí. Entonces, ¿Con qué frecuencia, doctor, se hace la ecocardiografía en nuestro medio? O sea, esa es una pregunta. Y la otra pregunta que me gustaría que me la respondiera de primero, después que volvamos de la pausa, es ¿a qué edad una persona debe hacerse su primer ecocardiograma y su primera evaluación cardiovascular? ¿A qué edad usted viene? Venga, donde el cardiólogo para que usted lo examine y verifique cómo anda su sistema cardiovascular. Nos Bien. vamos a una pausa y entonces cuando regresemos, doctor, usted va a responder esas preguntas. Ya volvemos.